Estoy, estoy de vuelta, esto es la octava, soy Ricardo Rafael y tengo que hacer una confesión. La semana pasada, en conversación larga con Anabel Hernández, le decía que yo no confiaba en que se fuese a proceder en contra de los funcionarios públicos ligados al cártel de Sinaloa, y hoy tengo a Anabel Hernández, pues no para decirle o para pedirle una disculpa, sino para felicitarla por su visión. Anabel, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes y buenas tardes a tu auditorio. ¿Qué se siente? A ver, te ruego que me digas qué se siente que una investigación tuya por la que has sufrido tanto hoy encuentra cauce penal y este fiscal Richard O'Doheny decide finalmente proceder contra Genaro García Luna. Pues mira, Ricardo, más que nada no es lo que siento, sino más bien los hechos que están ahí. Yo desde el 2008, cuando publiqué Los cómplices del presidente, después en 2010, Los señores del narco, después incluso en 2012, México en llamas, 2014, La verdadera noche en Iguala, en 2019, El traidor. Todos estos libros tienen en común dos cosas: la corrupción, perdón, me equivoco, tres cosas: la corrupción, el cártel de Sinaloa y Genaro García Luna. Son las tres constantes que están en estos libros, porque llevo años investigando este jefe policíaco, no cuando ahora él está en desgracia, ya detenido, que ahora es muy fácil hablar de él porque ya está detenido, o después de que terminó el sexenio de Felipe Calderón. Yo hablé de él cuando estaba en funciones, cuando era el secretario de Seguridad Pública Federal, cuando era el hombre que le susurraba al oído al presidente Felipe Calderón, cuando era el hombre que decidía los destinos de México en materia de combate al narcotráfico, que como yo lo dije desde hace varios años, desde el 2008, no había tal combate, sino contubernio, complicidad, dormir en la cama del enemigo, o más bien de sus amigos. Anabel Hernández, hoy no vives, tu residencia no está en México. Te tuviste que ir por culpa de Genaro García Luna. Él te persiguió y el Estado mexicano no supo protegerte. A partir de hoy puedes regresar cuando se te dé la gana. Pues no, Ricardo, por desgracia no. Hace 2 meses debo compartir contigo y el auditorio, no sé si tuvimos la oportunidad de comentarlo en la entrevista que hicimos allá en la FIL sobre este libro, El traidor, que acaba de salir publicado hace pocos días, donde también retomo la historia de García Luna, porque en estos diarios secretos de Vicente Zambada Niebla habla con detalle, punto y coma, cómo esta corrupción con la Policía Federal. El propio Fernando Gagiola, el abogado de Vicentillo, me señala que ya no solo Genaro García Luna y su gente protegían al cártel, ya no solo recibían sobornos, ya no solo custodiaban cargamentos, sino también compraban droga al cártel de Sinaloa para traficarlos ellos mismos. Me da la impresión que parte de esto es lo que está en este indictment, en esta acusación penal que ahora tiene el gobierno contra Genaro García Luna. No solo de complicidad, no solo de contubernio, sino también de tráfico de drogas directamente. Tenía su propio cártel. Porque por desgracia, Ricardo, este grupo corrupto de García Luna, este grupo de policías que él gestó desde la AFI, han sido parte de los últimos años, de la historia trágica y de inseguridad pública que vive México. Por ejemplo, cuando estaba el señor Tomás Herón en la agencia federal, en la agencia de investigación federal, el responsable de todo este caos, de toda esta corrupta investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos, yo mencioné en mi libro La verdadera noche en Iguala que este hombre venía de ahí, de esos sótanos de García Luna. Él fue alto funcionario en la Agencia Federal de Investigaciones durante el sexenio de Vicente Fox, tuvo que salir por corruptelas. Después Enrique Peña Nieto lo retoma y lo mete al gobierno con las consecuencias que hemos sufrido los mexicanos, particularmente los familiares de esos 43 estudiantes aún desaparecidos. Después tenemos actualmente un montón de funcionarios públicos de mediano y alto nivel en las altas esferas de seguridad pública en México que forman parte de ese equipo corrupto. Muchos de la Policía Federal, muchos mandos medios y superiores
forman parte de ese equipo que gestó Genaro García Luna y por eso siguen formando parte de esta situación, del problema y no de la solución, la Policía Federal. Tenemos, por ejemplo, a la secretaria de Seguridad Pública del Estado de México, Maribel Cervantes. Ella era jefa de la Policía Federal en los tiempos en que Vicente Zambada Niebla, en estos diarios secretos, señala que la Policía Federal y Secretaría de Seguridad Pública estaba totalmente en amaciato total con el cártel de Sinaloa. Si tenían ellos un operativo contra enemigos, pues llamaban a la Policía Federal, que estaba a orden de suyas, bajo sueldo de ellos, ¿no? Están, por ejemplo, también el señor Omar Harfuch, que es el responsable, García Harfuch, que es el responsable de la Policía de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, también un hombre gestado, parido por esta administración de Genaro García Luna. Es en su periodo donde este García Harfuch tiene una carrera que muy veloz y ahora está como funcionario público. Entonces estamos hablando que, por desgracia, no solo Anabel Hernández, sino muchos otros mexicanos no encuentran paz porque muchos otros funcionarios corruptos siguen ahí, pues con los resultados los demás que estamos viendo todos los días. A ver, Anabel, pero en el momento que tú detienen en Estados Unidos a este individuo, va a entrar a proceso y seguramente va a haber otra vez, como ocurrió con Joaquín Guzmán Loera, una enorme cantidad de testimonios, una enorme cantidad de información. Eso va a simbrar a México. Estos cuadros que tú estás mencionando y muchísimos otros. El señor Cárdenas Palomino sigue gozando de muy buen salario en alguna empresa privada. Humberto Castillejos. Asesor de Ricardo Salinas Pliego. Humberto Castillejos. Presidente de la República ahora. Así es, Humberto Castillejos, Archundia en el Estado de México. O sea, en realidad hay una red muy extensa que es difícil que se mantenga ahora que va a comenzar este juicio. Perdóname que te vuelva a colocar el escepticismo, pero quiero confiar en que tienes una mirada más precisa de lo que viene. Viene un temblor de tierra muy serio en el país, sobre todo en los aparatos de seguridad. Absolutamente, y yo creo que es importante decirlo, Ricardo, no solo aparatos de seguridad del pasado, sino aparatos de seguridad del presente. Yo creo que lo que se debe preguntar a las autoridades y qué van a hacer con estos policías. Mira, Ricardo, cuando el nuevo gobierno decidió meter como una especie de licuadora a la Policía Federal, al Ejército y a otras corporaciones en la Guardia Nacional, yo había mencionado públicamente que era muy delicado incluir a la Policía Federal sin filtros, primero de confianza, donde realmente los que llegan a la Guardia Nacional pasaran como por 3 o 4 filtros de confianza para evitar que tantos malos integrantes entraran. Me parece que no hay manera de que ninguna estrategia de seguridad pública va a funcionar mientras estos malos funcionarios sigan presentes. La gente tiene que entender que no estamos hablando solo de corrupción, diría la gente, normal. Estamos hablando de que, de acuerdo a este diario secreto del Vicentillo y a su abogado, la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública, bajo el mando de García Luna, cuando García Luna era secretario de Estado, no solo protegían al cártel, no solo le ayudaban a transportar su droga, no solo participaban en operativos armados en contra de enemigos acompañados de gente del Mayo, sino que compraban droga al cártel. Anabel, llegaron ellos mismos a convertirse en un pequeño cártel. Anabel, ¿ingenuidad o complicidad de Felipe Calderón Hinojosa, que cayó rendido ante la admiración que le provocaba Genaro García Luna? Mira, Ricardo, bueno, ahora, y tal vez no me va bien decirlo, pero es la verdad, yo no soy una periodista que especula, soy una periodista que tiene elementos de prueba. Felipe Calderón sabía lo que estaba pasando. Antes de que terminara su sexenio, la Barbie, Edgar Valdés Villarreal, quien en su momento trabajó muy de cerca con el Mayo y con el Chapo, me comentó en una carta que publiqué en 8 columnas en el periódico Reforma, que no solo Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Armando Espinosa de Benito, Facundo Rosas Rosas, Ramón Pequeño, el mismo funcionario del gobierno de Peña Nieto que dejó salir al que se le escapó el Chapo. Ahora podemos saber, ahora yo los activos sería claro, pero la gente ahora podría hacer
sus cuentas en su cabeza y hacer los análisis correspondientes. Ramón Pequeño, al que se le escapa el Chapo en 2015, era también gente de García Luna. Bueno, después de todas estas personas que han estado en estos mandos, Felipe Calderón, la Bardia había dicho, no solo estas personas han recibido sobornos, sino el propio presidente de la República, Felipe Calderón, encabezaba las reuniones con narcos. Él dice, yo estaba ahí, tengo registraciones de videos, fue lo que me mandó a decir junto con sus abogados. Después tenemos que en el juicio del Chapo Guzmán, que apenas terminó en enero pasado, se dijo, hubo testigos de la Fiscalía, que Felipe Calderón recibió pagos millonarios de sobornos durante su sexenio por parte del Mayo Zambada y de Cártel de Sinaloa. Entonces estaríamos hablando realmente que, de acuerdo a esta información, pues Genaro García Luna no es que actuara por sí solo. Richard Donogui, este hombre que ha sido el fiscal de Joaquín, digamos que jugó en contra de Joaquín Guzmán Loera y ahora Genaro García Luna, ¿crees que se atreviera a ir más lejos, a presentar también un juicio en contra de los expresidentes mexicanos que fueron mencionados en ese mismo juicio de Joaquín Guzmán Loera? Mira, Ricardo, lo importante de esta investigación, bueno, no de esta investigación, sino de esta orden de aprehensión que ya se giró contra el señor Genaro García Luna, es que no es una investigación que surgió este año. Yo lo que te puedo decir, de acuerdo a información fehaciente que tengo, es que comenzó hace al menos 4 años. Y está muy documentada. Tuvo su antecedente, y eso lo escribo en el libro El Traidor. Ahí anuncio un poco lo que iba a pasar ahora, porque el año pasado fue detenido Iván Arzate, un jefe policíaco de la Policía Federal que fue llevado a Chicago, estuvo en juicio, y es a raíz más de ese episodio que se detona, que se acelera más la investigación contra García Luna. Esta investigación de Arzate, abierta en Chicago, estaba coligada con la investigación que se estaba haciendo desde hacía al menos 4 años contra Genaro García Luna. Es así como esta investigación que ahora sustenta esta orden de aprehensión no nació ayer, es una investigación muy documentada, y si tú me preguntas hasta dónde llegará, pues yo pienso, de acuerdo a lo que se dijo en el juicio del Chapo Guzmán, de acuerdo a la información que tiene Arzate y de acuerdo a la información que tiene el gobierno de Estados Unidos, podría ir mucho, mucho más arriba, lo cual es lamentable que suceda en Estados Unidos y no en México. A ver, esa era mi siguiente pregunta. Me contaba Jesús Esquivel la semana pasada que a su vez le preguntó a autoridades de la Fiscalía General si ya habían mandado traer pues los tomos del juicio ya con sentencia de Joaquín Guzmán Loera, de tal manera que aquí empezaran a procesarse pues investigaciones, averiguaciones, en fin, y que la Fiscalía le dijeron, no tenemos pensado pedir ese expediente. Es una cosa muy rara que no hagamos, que no se continúe aquí lo que se descubrió allá, porque las repercusiones en México, hay que decirlo, son mucho más grandes y más graves que las repercusiones en los Estados Unidos de estos asuntos y estas complicidades. ¿Cómo te explicas que la Fiscalía no le ha hincado el diente a estos expedientes? Mira, Ricardo, lo digo con toda seriedad y además con documentos en la mano, tengo las pruebas documentales. La Fiscalía General del señor Alejandro Gertz Manero está actuando, por decirlo menos, de una manera muy extraña. Yo pedí información sobre el decomiso de una propiedad que se hizo a el Mayo Zambada en 1999, y que le devolvió, en el año 2000, y que le devolvió pocos meses después el gobierno de Vicente Fox, inmediatamente cuando entró en funciones. Es un expediente del que yo tenía copia, una copia, porque el abogado de Vicentillo me lo dio, y cuando yo se lo pedí a la Fiscalía, me dijo, no, esa información no existe, esa información es falsa. ¿Por qué? Porque en automático el gobierno de Vicente Fox le entregó el rancho al Mayo Zambada sin ninguna justificación legal. Es extraño que han pasado tantos años, porque esta administración tendría que cubrir
esa devolución de la propiedad. Se lo pedí la misma información al SAE, gente muy valiente, muy transparente del SAE me dio el expediente y me señaló que la Fiscalía General les había llamado por teléfono para decirles que a mí también ellos, el SAE tenía que decirme que este expediente no existía. El SAE decidió dármelo porque dijo, el expediente sí existe, tengo que entregarlo porque es información de transparencia. Ahora, por otro lado tenemos que actualmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene contratos firmados, vigentes, con las empresas del Mayo. Es ahí donde uno se pregunta, pues hasta dónde llega la falta de pericia o la falta de información para procesar este tipo de casos, o hasta dónde llega que no se quiere hacer. Ahora, esto nos llevaría a imaginarnos un proceso como ahora que estás en Europa, como el de manos limpias, ¿no? En Italia, o algunos de estos mega maxi procesos, que es justamente lo que el presidente López Obrador advirtió desde que tomó posición, no está interesado en perseguir. Es decir, un poco su argumento es vamos a luchar contra la corrupción a partir de ahora y en adelante, pero hacia atrás no tendríamos capacidad, manos para encargarnos del pasado. Y sin embargo me pregunto, después de estas informaciones, ¿cómo hacerle para no mirar el pasado si lo que quieres es resolver la impunidad y quieres combatir la corrupción? Pues deja tú para no mirar el pasado. Miremos el presente, donde hay muchos otros funcionarios públicos de aquella camada de funcionarios corruptos de la gente de Genaro García Luna, de su equipo más cercano, que están en funciones en este momento importantes del gobierno, de gobiernos locales y de la propia Policía Federal actual. Estamos hablando de, incluso, si queremos vernos pragmáticos, no mira el pasado, mira el presente, pues tampoco se está mirando. Me parece que estamos ante una situación donde el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin dispararle a nadie, sin poner la vida de peligro a nadie, como es su argumento, ¿no? Para evitar no hacer justicia, para evitar no capturar a narcotraficantes con sus cómplices, repito, no necesita disparar a nadie, necesita hacer una investigación muy sólida contra estos funcionarios públicos, checar, por ejemplo, las fechas en que cada uno estaba en funciones y las fechas en que se estaban dando todos estos contubernios, en qué lugar estaban dando todos estos contubernios con el cártel de Sinaloa. Vicente Zambada Niebla, en estos diarios secretos, detalla de una manera grotesca, debo decirlo, porque no hay otra manera de decirlo, Ricardo, cómo, hasta dónde llegaba la complicidad de la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública con el cártel de Sinaloa, cómo los mandos desfilaban ante el Mayo, cómo los saludaban y cómo cuando uno se iba tenía que ser rotado a otra demarcación, inmediatamente le llevaban al sucesor, cómo la Policía Federal no solo traficaba drogas, sino también les compraba drogas, porque la Policía Federal se convirtió en un pequeño minicártel, y me parece porque por esto las acusaciones contra García Luna son muy interesantes, porque no solo están acusando de conspiración o de haber delatado información sensible, de haber entregado información sensible al cártel de Sinaloa, sino también lo están acusando de tráfico de drogas. Última pregunta, Anabel, y esta pues trasciende haberse metido al trasiego de drogas o haber conspirado para el trasiego, que son los cargos que hoy tiene. Genaro García Luna, tú misma lo has dicho, convenció a Felipe Calderón de meterse en lo que él llamó la guerra contra las drogas, yo más bien la llamaría la guerra por las drogas, citando a Charles Bowden. Y si esto es cierto, ese hombre tiene una responsabilidad no solo jurídica, moral. Es una enorme cantidad de muertos, desaparecidos, mutilados. Es decir, acabaría siendo uno de esos personajes en la historia de México que merecería gran desprecio. Te insisto, no solo desde el punto de vista del proceso penal. Te ruego una última reflexión sobre este capítulo histórico de México, donde este es un personaje principalísimo. Yo creo que es importante, Ricardo, ver todo en su justa dimensión. Efectivamente, el señor García Luna, pues era un traidor a la patria. Y recordarás cuando tú y yo discutíamos quién era el traidor, podría haber una larga lista de todos estos en el libro, ¿no? Pero el punto es que el señor García Luna, secretario de Seguridad Pública, sí, en vez de defender a los ciudadanos, defendía al cártel de Sinaloa,
pero había un jefe supremo, y había un Congreso, y había muchas otras, y había un secretario, por ejemplo, de la Función Pública que tuvo que haber visto todo su enriquecimiento inexplicable. Si yo como periodista lo documenté y lo publiqué desde 2009, cuando el señor estaba en funciones, si yo desde el 2010 publiqué que estaba involucrado en el narcotráfico, que recibía sobornos de Cártel Sinaloa, el presidente no lo sabía, el presidente era su jefe supremo, el presidente Felipe Calderón. Entonces me parece que sí, yo no soy de las que es partícipe de, me gusta hacer leña del árbol caído, yo denuncié las cosas en su momento, ahora la historia me da la razón, eso es otra cosa, pero pienso que también hay que ver las cosas con equilibrio y decir, bueno, sí, el señor García Luna estaba ahí, pero ¿quién lo nombró? De verdad, un secretario de Seguridad Pública, por muy poderoso que sea, puede convencer a un presidente de hacer algo que el presidente no quiere hacer. Discúlpame, yo lo veo un poco difícil. Anabel Hernández, te reconozco todo como periodista. Sé, porque te he seguido de cerca, lo que tuviste que padecer. Te tiraron de mentirosa, de falsaria, te obligaron a dejar a la familia, a salir del país por perseguir esta investigación. Creo que hoy puedes sentirte con la conciencia muy en paz. Esta batalla valió la pena y es ejemplo para muchos otros que seguimos en este país. Anabel, te mando un saludo muy afectuoso y felicidades por tu trabajo profesional. Gracias, Ricardo. Si me permites, nada más decir una línea. Lo que necesites. Creo que es importante, si me lo permites, por favor. Y creo que es importante porque, pues, sí me preocupa mi seguridad. Hace un par de meses, el gobierno de Estados Unidos me buscó para informarme que, de acuerdo a sus investigaciones, a las fuentes de información que ellos habían corroborado, efectivamente el señor García Luna tenía un complot para asesinarme. Y quiero decirlo abiertamente, yo lo había denunciado desde 2010, pero ahora el propio gobierno americano me lo ratificó hace algunas semanas y solo quiero dejarlo ahí sobre la mesa, Ricardo. Yo he tenido que dejar mi país justamente por esto, como muchos otros periodistas mexicanos que por seguir con su trabajo han sufrido diversas represalias. Yo viajo constantemente a México, como tú me dijiste en la FIL, presentando mis libros o mis investigaciones, y pienso seguirlo haciendo. No soy yo quien me tengo que esconder. Pero quiero dejar esto sobre la mesa, porque si algo me sucede, pues ahí hay alguna pista. Te agradezco mucho que confíes en nosotros para que este mensaje te proteja más que desprotegerte. Con fraternidad profesional, un abrazo muy fuerte, Anabel. Muchas gracias. Un abrazo, gracias, muy amable. Vamos a corte. Qué difícil escuchar estas cosas. La verdad, una tristeza enorme que el país se nos haya convertido en esta gran farsa, en esta gran mentira. No nos lo merecemos, los mexicanos, las mexicanas. No nos merecemos estar viviendo vidas como la de tantas familias que quedaron mutiladas, que perdieron seres queridos porque un individuo, Genaro García Luna, decidió que podía utilizar al gobierno mexicano como pistola para favorecer a un cártel y atacar a sus competidores. Voy a corte, de regreso traemos otro tema, la ratificación del nuevo Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. Vamos a tener a María de Haas, especialista en este tema, para que nos hable de este otro asunto relevante. No se vaya.